Todo comenzó un día cualquiera del mes de octubre. Me propuse ser millonario, claro que sí, y podía conseguirlo. La cosa es que quería hacerlo en menos de una semana, y eso es donde radica el problema. Tenía muy poco tiempo y trabajando me iba a ser imposible, así que diseñé un sistema el cual me llevaría a mi meta. ¡Comenzamos! Lo primero que tenía que hacer era diseñar la máquina que me llevaría a alcanzar mi objetivo. Luego tenía que hacerlo físico. Para eso opté por la página PCBWay para realizar el circuito impreso. Realmente fue bien sencillo. Me registré y una vez que ya tenía mi cuenta creada, tuve que elegir la calidad y características de la placa PCB, la placa de circuito impreso. Por suerte, esta página hace envíos a casi todo el mundo y por un precio súper económico. Simplemente restaba subir el archivo de mi diseño y en solo un día me lo revisarían y me dirían si estaba correcto, cosa que me encantó porque así sabía que mi circuito iba a funcionar al 100%. Al final la jugada me salió por $10. Yo creo que es una inversión súper baja comparado con los resultados que voy a obtener en un futuro, que será el de ser millonario. Un par de semanas más tarde me llegó a casa mi paquetito de PCBWay. Lo abrí y ahí estaba mi lote de 10 placas perfectamente embaladas. Con mucho cuidado saqué una de ellas, vi que la serigrafía, agujeros y pistas eran correctas y quedé súper satisfecho por el trabajo de esta empresa. Ahora simplemente restaba llevar a cabo mi proyecto. Estos son todos los componentes que iba a utilizar, realmente súper sencillo. Unos displays, un integrado contador con su zócalo, un 555 con su zócalo, también tenemos potenciómetro, pulsador, condensador electrolítico, 3 resistencias y unos cuantos diodos LED. Ahora sí, simplemente tenía que empezar a colocar cada componente en su lugar correspondiente. Para ello comencé con las resistencias y usé un soldador que realmente luego me dio bastantes problemas, pero bueno, en un principio comencé a usarlo. Aunque creo que salta a la vista dónde está el problema de ese soldador. Era en la punta, era demasiado gruesa, además estaba muy deteriorada. Corté los sobrantes de las patillas de las resistencias y me propuse a seguir con el montaje. Ahí tenemos condensador electrolítico, este tiene polaridad y tuve que respetarla, ya que si lo pones al revés hay posibilidades que te explote. Bueno, siguiente componente, vamos a poner el potenciómetro, que su finalidad es el de ajustar los pulsos que va a generar el 555. Esto hará, bueno, ya veremos lo que hará. Aquí es cuando dije basta a este soldador y saqué mi viejo JBC, que si no tenéis soldador o queréis cambiaros, os aconsejo esta marca porque son, yo creo que la mejor del mundo. Vamos a poner el siguiente componente, que es el pulsador. Tenía 5 pines pero solo necesitaba 2 de ellos, por lo que corté los que no iba a utilizar. Lo coloqué en su sitio y ahora sí, con mi JBC hice una soldadura ideal. Funcionaba correctamente, así que pasé al siguiente componente. Aquí tenemos un montón de diodos LED, exactamente 9 diodos LED. Bueno, cada diodo LED es para una salida del contador, pero eso también lo diremos un poquito más adelante. Aquí había mucho que soldar y es cuando realmente me di cuenta que el soldador iba a marcar la diferencia en el montaje. Así que me alegré de haber tenido este JBC. Ya tenemos todos los diodos, estos también tienen polaridad y vamos con lo siguiente, queda bien poquito, así que vamos con lo fuerte, que son los integrados. Vamos a usar zócalos porque en caso que se estropeen siempre podemos reemplazarlos de una manera mucho más fácil.
y soldamos con total normalidad y sin problema, ya que al ser zócalos no tenemos que preocuparnos de temperaturas como si estuviéramos soldando directamente los integrados. Y por último, ahora sí, los displays. Estos displays son los que me darían la información necesaria para lograr mi objetivo de enriquecerme. Pero bueno, más o menos os voy a decir en qué consiste el circuito. El 555 genera unos pulsos que el contador va contando y va sacando por las salidas. Estas salidas van conectadas a los diodos LED y estos diodos LED a los displays, que irá generando una especie como de dado electrónico 1x2. 1x2 son los resultados de las quinielas, al menos en España. Bueno, básicamente he hecho un quinielero para enriquecerme de la fortuna, ya que como he dicho anteriormente, trabajando me iba a ser muy difícil. Ahora conecto la batería a 9 voltios y vamos a hacer la primera prueba, a ver si funciona. Conectamos y vemos que está iluminado, al menos la X en este caso, los diodos también, y al pulsar genera la combinación y al soltar la pausa. 1 gana el de casa, X empate, 2 gana el de fuera de casa. Lo siguiente que iba a hacer es una caja para poder transportarlo con seguridad y que cuando lo fuera a necesitar no estuviera, bueno, dañado. Aquí tenemos la cajita en un color bastante vistoso y vamos a ver si cabe bien. La he hecho a medida, así que supongo que sí que cabe. Perfecto. Por lo tanto, ahí alojamos los componentes y como tapita voy a usar un plástico de estos de caja de CDs. Y para evitar que se cayera esta tapa transparente, voy a poner unos separadores que son simplemente unos trocitos de madera que he pintado también en naranja, uno a cada esquina. Ahí veis cómo se genera el espacio suficiente. También colocaré un interruptor y un pulsador para poder interactuar con la máquina. Ahora vamos a soldar todo lo que son los cables que van a ir al interruptor y al pulsador. Ahí, bueno, más o menos aéreo, y comprobamos que es correcto. Estos cables serán los del pulsador y el interruptor lo voy a poner en serie con el negativo que va a la pila. No tiene mucho secreto. Y ahora durante el vídeo os decía que no iba a subir el Herbert ni los archivos para descargarlo porque había cometido algún error a la hora de hacer el diseño, que son perfectamente subsanables porque, bueno, simplemente había que hacer unas pistas, eran 4 tonterías, pero yo quería dejaros el archivo para que no tuvierais ningún problema, o sea, fuera nada, pues eso, descargar, realizarlo y a funcionar. La cuestión es que me he puesto a hacerlo, lo he pulido, lo he dejado totalmente funcional y sin ningún problema, así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace tanto a PCBWay como a la página para que podáis hacer el proyecto. Tenéis un 10% de descuento si lo hacéis desde esa página, es súper barato y os puedo decir que, oye, es un proyecto que es una chulada. Dicho esto, seguimos con la explicación. Marcamos porque vamos a hacer un agujero para alojar tanto el interruptor como el pulsador. Este tipo de brocas escalonadas es genial para este tipo de agujeros. Ahí presentamos y ponemos un poco de silicona caliente, dejamos que se enfríe y el pulsador, como va con una tuerquecita, pues no hay problema. Todo correcto, así que procedemos a hacer la soldadura correspondiente a cada cable en su lugar. Es muy sencillo, si controlamos un poquito de electrónica no va a haber ningún problema. Alimentamos y simplemente resta, bueno, hacer una pequeña prueba y ya alojar la batería con silicona caliente para que no se mueva nada y cerrar la tapa. Todo ha sido correcto, así que eso, lo dicho, procedemos a hacer el cerrado. Y como los separadores eran de madera, les hice un agujerito para poder meter por ellos los tornillos y que quedara bien cerrado. Y ya está, aquí tenemos el quinielero hecho y terminado, así que vamos al test 01. ¿Qué sería de este vídeo si no lo llevo a cabo? Así que me lo llevé
a la oficina de apuestas para poder efectuar mi quiniela. En este caso la apuesta mínima son 2 columnas y es bien sencillo, 1x2, voy rellenando y para el pleno al 15 seguí la misma dinámica. Ahora simplemente me quedaba ir a pagarlo y esperar unos cuantos días para saber el resultado de los encuentros. Yo personalmente creo que sí, que voy a conseguir mi objetivo, el de ser millonario.